Muy buenos días, mis amados hermanos. Que Dios les bendiga. Amén. Bien, hermanos, yo tengo aquí en la mano, esto es un folleto de los que acostumbran a regar en la calle. Uno va pasando o está en algún lugar y viene alguien con mucho cariño y le regala a uno un folleto y uno le da las gracias. Pues miren que aquí tengo una colección, lo he ido guardando, yo no lo tiro, sino que lo guardo. Entonces tengo esta colección aquí y lo quiero compartir. Ya comenzamos ayer en el día de estudio, porque lo quiero compartir con ustedes. No los he leído, sino que los voy a ir leyendo cada uno cuando estemos en estudio, para ver cuál es el contenido de estos folletitos que siempre pues regalan en las calles. Pero precisamente ayer, nosotros lo vimos, lo estudiamos, y llegamos a un punto donde le dice a la persona: Jesucristo vive, y dice: si alguno oye mi voz, abre la puerta o abro la puerta, entraré a él. Bueno, así es que dice aquí Apocalipsis 3:20. Y luego podemos leer, miren aquí el folletito, lo pueden ver. Dice: invítalo ahora y para que te limpie y cambie tu vida. Si así lo quieres, hazlo haciendo la siguiente oración. Entonces aquí dice: Señor Jesús, yo sé que he pecado, creo que moriste en la cruz por mí y que vives para siempre. Ven a mi vida y límpiame de todos mis pecados. Gracias por entrar a mi vida y salvarme. Entonces, en este folleto, este tratado, vemos aquí que le dice a la persona que lo está leyendo que a través de hacer esta oración recibe el perdón de Dios. Y más adelante dice: Jesucristo vive en ti ahora. Encontramos que dice ahí que la persona hizo la oración y Dios lo perdonó y ya está salvo, y ya comienza Jesucristo a vivir en él. Pero sabemos que Gálatas 3:27 dice otra cosa: ¿o no sabéis que los que han sido bautizados en el nombre de Cristo están revestidos? O sea, sabemos que los que hemos sido bautizados en Cristo, entonces estamos revestidos de Cristo. Uno se reviste de Cristo cuando se bautiza. Por lo tanto, aquí encontramos un problema, porque además de eso, la oración del pecador, como se le llama en el mundo religioso, esa oración que salva, que te pone en salvación, no la encontramos en la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Fíjense, hermanos, que también estuvimos hablando ayer que cuando vamos a un supermercado, vemos que la cajera, cuando uno le paga, mira, y usted le da un billete de 1,000, esa cajera hace algo como así. Y es que revisa y conoce el billete original. Ella no tiene que conocer el falso, porque falsos son muchos. Una gente falsifica uno y lo hace de una manera, viene otra gente y falsifica otro y lo hace de otra manera, pero el original es uno solo. Entonces ella conoce el billete verdadero. Entonces con ese billete verdadero ella seguía y dice: no, este es bueno. Y si al otro no le encuentra lo que tiene el verdadero, dice: no, este es falso. Nosotros, hermanos, podemos estar en la calle y podemos recibir muchos tratados, y que de buen corazón las personas nos los regalan, y nosotros, como personas que somos respetuosas, ¿verdad?, pues le damos las gracias. Pero cuando lo leemos en nuestra casa, nosotros debemos conocer lo original, que es la palabra de Dios. Y aunque aquí hable de Dios, y aunque aquí hable de Cristo, y donde quiera que se hable de Dios y que se hable de Cristo, debemos ser, hermanos, como los de Berea, que tenemos que poner a prueba todo eso. Debemos analizar y comprobar si lo que está escrito aquí, o si lo que nos están diciendo es conforme a la Escritura. Aquí encontramos este problema. Dice que la persona se salva a través de hacer una oración, y esa oración para salvarse es un método que nosotros, o un plan que no encontramos en las Sagradas Escrituras. No es ese el que enseñó Cristo ni los apóstoles. Muchas veces nos encontramos, hermanos, en la calle, donde las personas nos dicen que todas las religiones son buenas. Eso lo estaremos analizando. Fíjense,
Todo el mundo piensa que esto es bueno, pero esto no es lo que dice la palabra de Dios, ese contenido. Entonces, todas las religiones son buenas. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Ustedes saben que esta parte es una parte del estudio. Lo que vamos a hacer es que vamos a estar leyendo muchas citas bíblicas de acuerdo a este tema. Por ejemplo, yo le puedo decir que cada religión puede tener sus buenos puntos. Puede tener sus buenos puntos. Como vimos también en un par de trataditos que analizamos, encontramos cosas que realmente eran buenas. Entonces, examinarlo todo y retener lo bueno. Retuvimos lo bueno de algún tratadito de esos, pero hay partes en que no corresponden a la enseñanza de la sana doctrina. La Biblia no habla de diferentes religiones. Lo que habla la Biblia es de la salvación. Y vamos a ver cuatro puntos en este tema de que dicen que todas las religiones son buenas. Pero vamos a ver por qué la Biblia nos habla solamente de salvación. Y vamos a comenzar con Juan 14:6. Ese es un texto muy conocido de todos, porque este texto dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, que con este texto aprendemos que hay un solo camino. Y Jesús lo dijo: yo soy el camino. Es decir, Cristo es el único camino para llegar a Dios. También Hechos 4:12 nos lo confirma, porque dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Miren, dos verdades ya hemos visto aquí, El único camino para llegar a Dios es Jesús. Y también nos dice que no hay otro nombre, es decir, no hay otro hombre que nosotros podamos acudir para ser salvos, sino solo Cristo. Mateo 7, 21 al 23 es otro texto también conocido por todos, que dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces ya este texto nos está aclarando si todas las religiones son buenas. Aquí está haciendo ya una distinción, porque está diciendo: no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Eso es lo que dice aquí, ¿verdad? En Mateo 7, del 21 al 23, dice: sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por ejemplo, este mismo Jesús, que es quien está hablando aquí, en Marcos 16:15 dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, ¿verdad? ¿Y qué dice en el 16? El que crea y sea bautizado será salvo. Es decir, que Él nos presenta la forma de la persona salvarse. Aquí no nos habla de ninguna oración. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado. El Señor Jesús no dijo: haga la siguiente oración para que yo le salve, sino que dice que había que creer en Él y ser bautizado, ¿verdad?, para conseguir esa salvación. Miren la diferencia entre lo que dice este tratadito que les mostré y lo que dice el Señor Jesús, que es el único camino para llegar a Dios. Entonces dice que es el que hace la voluntad de su Padre. La voluntad es que nosotros hagamos las cosas como dice la Escritura. Entonces, además continúa diciendo: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así que hay personas que vemos que están diciendo que hacen milagros y que hacen cosas especiales en el nombre de Dios. Y dice aquí que probablemente el Señor Jesús diga que no los conoció nunca y los apartará, diciéndole hacedores de maldad. Si no os arrepentís, todos pereceréis. Eso está en Lucas 13:3. Entonces, otra verdad que estamos aprendiendo ahí, que para nosotros no perecer, para no perder la salvación, tenemos que arrepentirnos. Es decir, que el arrepentimiento es un paso necesario para nosotros llegar a obtener la salvación de Dios. Y dice, como les dije antes, en Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Cuando una persona no cree,
hay personas que dicen yo creo en Dios, pero se contradicen en los hechos. Porque cuando usted le predica el evangelio y usted le dice, mira, en Hechos 17:30 dice que Dios te manda que te arrepienta, y no obedece, entonces no está creyendo, porque el creer debe ir unido ¿qué? A la obediencia. Creer, obedecer. No solamente creer, sí, yo creo en Dios, sí, yo creo que Jesús fue enviado por Dios, sí, yo creo que Jesús es el único camino, sí, yo creo que Jesús es el Salvador, pero no me arrepiento, pero no lo recibo como mi Señor, como mi amo. Entonces, la cosa no es así, decir solamente creo en Dios, sino que hay que hacer la voluntad de Él. Y la voluntad de Dios es que todos procedamos al arrepentimiento para ser salvos. Nos vamos entonces a un segundo punto. Hay muchas personas que se justifican hablando de lo que creen, pero que no importa lo que la persona crea, la verdad de Dios permanece. ¿Qué hicieron los apóstoles cuando recibieron esa revelación del Espíritu Santo? Entonces ellos dejaron por escrito, la voluntad de Dios. Dejaron escrito lo que Dios quiere que nosotros sepamos qué hacer. Déjame ver qué tengo que hacer para vivir una vida consagrada a Dios. ¿A quién se lo voy a preguntar? ¿Se lo voy a preguntar a un pastor, entre comillas, o se lo voy a preguntar a una pastora, entre comillas, que es una función que no existe en el Nuevo Testamento? En la iglesia de Cristo bíblica no vemos ninguna mujer que lo fuera, sino que es algo propio del cristianismo moderno, el cristianismo de hoy. Entonces, hermanos, la verdad de Dios permanece porque la tenemos aquí escrita. Entonces no nos vamos a dejar engañar con nadie que venga y diga, Dios me reveló. Aguanta, pero ¿cómo que Dios te reveló? Si yo veo que lo que ya Él reveló está aquí escrito. Lo que yo necesito saber está escrito. Por lo tanto, ya Dios no tiene que estarle revelando nada a nadie. O que oí una voz, eso ya Dios no lo hace. Entonces hay personas que se aprovechan de muchas personas crédulas y empiezan a decirle que soñaron esto, que soñaron lo otro, que Dios les reveló eso en sueños y que Dios le dijo esto o aquello. Y esas personas, como no tienen el conocimiento de esta verdad que permanece escrita, al no tener el conocimiento, pues se dejan engañar. Generalmente las personas que hablan así, se expresan de esa manera, son personas que tienen un poder de convencimiento, son personas que tienen una personalidad fuerte, y muchos de ellos lo creen en verdad que esas cosas le están sucediendo, pero sabemos que a la luz de las Escrituras estas cosas no vienen de Dios, porque lo que viene de Dios es esta verdad que permanece para siempre, esta que está allí escrita y que nadie la puede cambiar. ¿Qué verdades encontramos aparte de las que vimos anteriormente? Encontramos en Romanos 3:23 que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, la primera verdad, bueno, esta es otra verdad que encontramos ahí, que todos somos pecadores. Pero mucha gente a veces incluso dice que se creen que son buenos. No, yo soy una buena persona, yo no le hago daño a nadie, yo no bebo, yo no fumo. Como quiera, usted es pecador, Dios conoce el corazón. Nosotros no podemos confiar en nuestro propio corazón, porque dice la palabra de Dios, Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Dios es quien conoce el corazón de los seres humanos, y dice aquí la palabra de Dios que el corazón es engañoso. Nosotros, hermanos, como cristianos, no debemos en ningún momento confiar en nuestro corazón, porque dice que es engañoso. Y menos tampoco confiar en nuestra mente, en nuestro criterio, en nuestro razonamiento, porque muchas veces decimos, yo voy a hacer esto y yo creo que a Dios le puede agradar. Pero si no está escrito aquí, si no sabemos si realmente Él aprueba eso, nosotros no debemos inventar, porque de ahí es que surgen todas esas denominaciones con hombres y mujeres líderes que comienzan a pensar de una manera diferente al resto, se apartan y forman un grupo. De ahí mismo, unos que se rebelan y piensan de forma diferente, se apartan y forman otro grupo, y así a través de la historia tenemos lo que hoy es el denominacionalismo. Muchísimas denominaciones cristianas enseñando
doctrinas cada una diferentes. Se diferencian unas de otras en lo que enseñan. Entonces, hermanos, hay que tener mucho cuidado y lo podemos tener a través del estudio, que nos dediquemos a estudiar, escudriñar la palabra, imitar a los de Berea, que no aceptemos nada de cualquiera que venga a decirnos esto es así, esto es palabra de Dios, sino conocer la original, la verdadera, que es esta que está escrita y que permanece. Hay otra verdad que vamos a ver en esta mañana y está en Juan 3, del 3 al 8. Dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, si una persona no nace del agua en el bautismo y del espíritu que se recibe cuando se es bautizado, como dice Hechos 2:38, ¿cómo a través de recitar una oración va a entrar en Cristo? No podemos entrar en Cristo a menos que no hayamos sido bautizados en Él, en Cristo, para entonces ser revestidos de Él, para nacer de nuevo. Es decir, no se nace de nuevo sin llegar al agua, sin llegar al bautismo. Entonces, ¿qué sigue diciendo? Dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Recuerden lo que dice Hechos 2:38: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, ahí estamos comprobando que a través de la persona haber oído el Evangelio, haber creído de todo corazón, como Felipe, que le preguntó al eunuco: si crees de todo corazón. Entonces, cuando usted cree de todo corazón y usted se arrepiente, esa tristeza que es para el arrepentimiento por los pecados que usted ha cometido, entonces usted confiesa que Jesucristo es su Señor y Salvador y se bautiza para perdón de los pecados, como dice Hechos 2:38. Entonces, como consecuencia, Dios le da ese regalo, el Espíritu Santo. A partir de ahí, usted lo que tiene es que perseverar estudiando esta palabra, y alguien le estará enseñando todas las cosas que usted necesita saber para permanecer firme. Este es el plan de salvación sencillo, que no guarda ninguna relación con hacer una oración. Que este plan de salvación, dicho por el apóstol Pedro y los demás apóstoles, instruidos por el Espíritu Santo, este plan de salvación no tiene nada que ver con que una gente levante la mano, o decirle: levanta la mano y hermano serás, o si es por una radio que está escuchando el mensaje, ponga una mano sobre la radio. En fin, los hombres, las mujeres, se han estado inventando muchos sistemas de salvación y muchas cosas, pero lo hacen entonces en el nombre de Dios, hermanos. Por eso no podemos confiar cuando usted oye cualquiera hablando en el nombre de Dios, pero tenemos que comprobar siempre si eso que habla es verdaderamente la palabra de Dios. La palabra de Dios es esta, la Biblia, y ahí está escrita. ¿Quién nos puede engañar si nosotros podemos consultarla para comprobar si lo que nos dicen es verdad? Entonces dice en 2 de Tesalonicenses 2:12: a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Es decir, que si usted está en una reunión, en una religión, y usted está haciendo injusticia, ¿usted va a ser salvo? No. Entonces, no todas las religiones son buenas. No todas las religiones, porque hablen en el nombre de Dios y aunque citen a Dios, están basadas en la palabra de Dios, porque serán condenados a aquellos que no creyeron a la verdad. Cuando usted está practicando algo que Dios no mandó, usted está en contra de la verdad, porque la verdad está aquí revelada y es la que tenemos que buscar para hacer las cosas como nos dice que la hagamos. Por ejemplo, sencillo, hoy es domingo, que es el primer día de la semana. ¿Y qué encontramos en los Hechos, el capítulo 20 y versículo 7? Encontramos ahí 3 cosas en ese texto tan pequeñito que dice: el primer día de la semana. Ahí nos está dando una información
de qué día es, que es el domingo. Dice, reunidos los discípulos, entonces nos está hablando que son los discípulos que se reúnen. ¿Cuándo? Nos dice el día, el primero de la semana, que es domingo. Y cuando dice para partir el pan, para indica propósito, nos está indicando en ese breve texto que los discípulos de Cristo se reunían el primer día de la semana con un propósito, que es partir el pan. Entonces ustedes vieron que lo hicimos en esta mañana, y así todas las iglesias de Cristo en el país dominicano y en todo el mundo siguen esta práctica porque fue instituida por Jesús, como lo vemos en 1 Corintios 11:23, que dice institución de la cena del Señor. Entonces Pablo fue enseñado por Jesucristo de esto y le enseña a los demás discípulos a hacer memoria de lo que hizo Jesús por nosotros, de lo que padeció, murió y resucitó. Entonces, hermanos, pueden ver ahí un ejemplo de una práctica, de una enseñanza que está escrita en esta verdad que permanece, en esta que es la verdadera. Entonces, si ellos, los cristianos, instruidos por Pablo y los demás apóstoles y por el Espíritu Santo, empezaron a hacer esa celebración el primer día de la semana por mandato del Señor Jesús, ¿qué nosotros debemos hacer? Debemos hacerlo también, porque tenemos que hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, usted puede andar por ahí, recorrer muchas religiones, muchas denominaciones, y el domingo no se reúnen para hacer esto que nosotros estuvimos haciendo. Hay algo que también provoca tristeza en todas las religiones y denominaciones, que es que la gente no entiende. La gente debe entender que puede estar equivocado. Debe entender que todas las religiones no son buenas, que cualquiera que venga hablando en nombre de Dios, tiene usted que ser responsable y decir: un momento, déjeme yo comprobar si lo que usted me está diciendo es conforme a la palabra, o indíqueme dónde está esa enseñanza. Por ejemplo, en muchas denominaciones religiosas de hoy día, se le dice a la persona que ofrende de tal manera abundante, porque va a recibir muchas bendiciones, porque dice que Dios bendice al que da con alegría. Entonces el que está allí sentado está siendo estafado, porque está considerando que mientras más dinero echa de ofrenda, va a recibir muchas más bendiciones en su vida, y eso es mentira, ¿verdad? Eso es una manipulación, porque lo que Dios dice es que Dios ama al dador alegre. Entonces ellos cambian ese verbo ama y le ponen el otro verbo de bendecir, le ponen que Dios bendice, le dice: mire, Dios bendice al dador alegre, así que dé mucho y recibirá muchas bendiciones. Eso es un engaño. Sin embargo, ellos están dando esa enseñanza en nombre de Dios. Entonces las personas que están allí sentadas, por no investigar, por no escudriñar, por no poner a prueba a ese hombre o esa mujer, pues se quedan en esa denominación religiosa practicando algo que va completamente en contra de la enseñanza que nos da Dios en su palabra, que está ahí, que es la original y la que permanece. Nos dice la palabra en cuanto a ese tema que es una ofrenda voluntaria. ¿Cuándo? Cada primer día de la semana, cada domingo, y que es según haya prosperado y según como nosotros propusimos en nuestro corazón. Y ahí nos dice que el que siembra escasamente cosechará escasamente, y el que siembra generosamente cosechará. Entonces también nos habla de que Dios ama al dador alegre, no dice bendice. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces de esa manera las personas son engañadas y están en algo falso. Es como la cajera del supermercado, que ya sabe revisar el billete de 1000 y dice: no, este es correcto, entonces lo recibe como pago. Así nosotros debemos también conocer la enseñanza de Cristo y los apóstoles, que está aquí escrita, para que cuando venga alguien hablándonos en nombre de Dios, entonces esa enseñanza la pongamos a prueba con la Escritura. Pero hay muchas personas que, haciendo lo que hace, cree que está en buen camino, y eso es doloroso, eso es triste, porque dice Proverbios 16:25: hay camino que el hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Es deber de cada ser humano comprobar con la Biblia, con la palabra de Dios, si el camino en que está es verdaderamente Cristo, si las prácticas que hace para adorar a Dios están basadas verdaderamente en su palabra. Dice, aquí encontramos una advertencia
en la palabra que dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces tenemos que estar, como dicen, en guerra avisada, ¿verdad? No mata soldado, y si lo mata es por descuidado. Entonces ya estamos avisados que muchos falsos profetas andan por el mundo. Y hay una advertencia terrible que la gente no comprende. A veces se sientan a conversar con uno, y uno, por ejemplo, son personas que están en una denominación donde tienen a una mujer cuya función es pastora y dirige, predica y canta en la congregación. Entonces uno le explica a esa persona y le dice: mira, esta práctica no tiene nada que ver con lo que enseña la palabra, porque la palabra enseña incluso todo lo contrario, porque no permito a la mujer enseñar, sino ejercer dominio sobre el hombre, y vuestras mujeres callen en las congregaciones, etcétera. Entonces cuando usted le habla sobre eso y esa persona lo lee allí, a algunos de ellos se les dice que eso fue a las mujeres de Corinto, pero sin embargo el apóstol Pablo dice que como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones. O sea que es un mandamiento para todas las iglesias de Cristo, para todas las mujeres discípulas de Cristo. Y además, para aquellas personas que no quieren entender eso, le dice que algunos tachan a Pablo de machista y de decir que él que ordena, que no viene eso de Dios, y él lo aclara en 1 Corintios 14:33 en adelante, cuando vemos que él dice que si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. ¿Ve? O sea que él está aclarando: no soy yo, eso no viene de mí, esa enseñanza viene del Señor, que la mujer calle en la congregación. Sin embargo, cuando usted le dice a una mujer que en la congregación no calla, sino que hace todo lo contrario, que ejerce dominio sobre el hombre, porque al ponerse en pie, puede decir: pónganse de pie. El hombre, cuando se pone de pie, le está obedeciendo. Entonces ella está ejerciendo dominio. Y cuando le dice: tome asiento, el hombre toma asiento. Entonces, ¿quién es que está mandando? ¿Quién está mandando? Es la mujer en la congregación. Y la mujer, por ejemplo, cuando está predicando y les dice: hagan esto, o hagan aquello, o hagan lo otro, ¿quién es que está ejerciendo el dominio? Es la mujer. Y usted le dice: mire, usted está haciendo algo que no encaja con la enseñanza de Cristo y de los apóstoles. Y los verdaderos discípulos permanecen en ¿qué? Perseveran en ¿qué? En la enseñanza de los apóstoles, en la doctrina de los apóstoles. Y usted le enseña esto a esa persona. Hay algunas que entonces son humildes y se retiran de eso y dejan de hacer eso porque comprenden que la Escritura le está diciendo que no, que a Dios no le gusta. Incluso se va la explicación hasta el Génesis, porque el hombre fue formado primero, después Eva, y quien incurrió en transgresión fue la mujer. O sea que la explicación se va desde allá, desde la creación, ¿verdad? Desde la creación y de la caída de la humanidad, para establecer por qué el hombre se le ha dado esa función. Al dársele la función de ser pastor y no dársele a la mujer de ser pastora, no es que Dios está haciendo una distinción y diciendo que el hombre es mejor que la mujer. Tampoco la mujer es mejor que el hombre, sino son funciones diferentes. Así como en una empresa hay cargos distintos, funciones distintas, asimismo ocurre en la iglesia del Señor. Pero para la salvación, lo que tiene que hacer una mujer para salvarse es lo mismo que tiene que hacer un hombre. Entonces hay personas que son humildes, comprenden eso y dejan esa práctica porque se dan cuenta que la palabra, la que permanece, la original, la verdadera, le está diciendo que a Dios no le gusta eso y Él lo dejó por escrito. Pero hay otras en su soberbia que permanecen haciendo esto, que permanecen siendo pastoras entre comillas, porque sabemos que la única pastora fue Raquel. Y se le llamó pastora, ¿por qué? Porque estaba cuidando las ovejas de su padre. Eso está allá en Génesis. Después, en la Biblia entera no aparece la palabra pastora más nunca, porque en realidad pastora de una iglesia, eso no existe. Eso más bien vino probablemente del movimiento feminista, de ahí para acá en la historia. Tú eres médico, yo soy médica. Tú eres algo así, yo también puedo serlo. Tú eres presidente, yo soy presidente. Tú eres pastor, yo soy pastora. Pero sin averiguar, sin buscar, sin escudriñar lo que dice la Biblia. Y luego lo hacen, y cuando se encuentran que la Biblia dice algo diferente, la soberbia hace que permanezcan entonces en ese pecado.
Entonces dice que hay camino que al hombre le parece derecho, y ellos continúan en eso, pero su fin, ¿cuál va a ser? Camino de muerte, porque hay que hacer la voluntad del Señor. Y si el Señor te dice que no haga eso, no lo hagas. La mujer puede predicar donde quiera, puede salir por las calles, puede hablarle a todo el mundo del Evangelio. Solo la limitación es en la congregación. Bien, mis hermanos, dice Tito 1:16, profesan conocer a Dios. Oigan bien, profesan conocer a Dios. Esos falsos profetas, las falsas enseñanzas, personas que andan con falsas doctrinas, ellos profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes. Mira, aquí dice la palabra de Dios que tú tienes que salvarte a través de creer y bautizarte. Dice Jesús mismo en Marcos 16:16. Entonces, ¿cómo es posible que tú hagas caso de las personas que te dicen a ti que tú eres salvo solo con creer? ¿Verdad? Entonces está mal, porque hay muchas personas que le dicen, no, por fe tú eres salvo. Solo tienes que creer para ser salvo. Y cuando usted le busca en Marcos 16:16, que el mismo Jesús dice que a creer hay que agregarle el bautismo, entonces la persona sabe qué hace. Dice, no, yo estoy bien. Yo le oro a Dios y Él me escucha. Yo todas las noches hablo con Dios y yo estoy bien. Y uno le dice, ¿pero con cuál Dios? Porque el Dios, el que tú dices que crees, está basado en esta Biblia que tú dices creer. Y Él está diciendo que son dos condiciones: creer más bautizarse para ser salvo. Entonces tú me estás diciendo que tú estás salva sin tú haber recibido el bautismo. Hermanos, hemos pasado por esa situación con muchas personas y lo leen, hermanos, y lo comprenden y dicen, es verdad lo que dice ahí, y como quiera permanecen en ese pecado. Por eso dice, como leí, Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, porque no hacen su voluntad, porque no son humildes, sino que son rebeldes. Dice, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Hay personas que nacen en una religión, producto de los padres, es decir, bueno, mis padres me enseñaron eso. Yo también le he predicado a un señor que él dice es que mi mamá era católica y no hay forma, y la esposa, que es miembro de la Iglesia de Cristo, pues es una mujer que tiene mucha tristeza en su corazón, porque al paso de los años, y ya van muchos, él no ha podido comprender eso. A él le resulta difícil recibir a Cristo y comenzar a adorarle, como dice la Escritura, porque ya la enseñanza que él recibió de su madre fue muy fuerte y su madre murió, y él así ha quedado afectado hasta tal punto que ya está en una condición que las cosas se le olvidan y perdió prácticamente esa oportunidad de entregarse a Cristo de manera consciente y comprender, al igual que su esposa, que él es el único camino y que su mamá estaba equivocada, que estaba en una religión de las tantas que hay en el mundo, y así personas que están en muchísimas denominaciones religiosas. Nosotros, hermanos, como Hechos 11:26 dice, solamente somos cristianos, porque somos discípulos de Cristo. Entonces, al ser discípulos de Cristo, solamente somos cristianos. Cuando se nos pregunta ¿qué es usted? Yo le digo cristiano. Pero cristianos somos todos. Digo, bueno, pues yo soy solamente eso, cristiano. No, pero cristiano, ¿cómo? ¿De qué? ¿Cómo se llama la iglesia que tú visitas, de la cual tú eres miembro? Digo, de la Iglesia de Cristo. No, hombre, pero la Iglesia de Cristo son todas, ¿no? ¿Que cómo se llama? Entonces están buscando cómo se denomina ese grupo. Digo, no, es que no nos denominamos de ninguna otra manera. Somos la Iglesia de Dios, somos la Iglesia de Cristo, la Iglesia del Señor, la congregación de los primogénitos. Solamente hablamos como dice la Escritura. Entonces ellos se quedan en el aire porque ellos quieren oír que nosotros digamos, o que somos testigos de Jehová, o que somos pentecostales, de alguna de las miles y miles de nombres que hay dentro de este movimiento que ha crecido muchísimo, o que soy católico, o que soy evangélico. Nosotros no somos nada de eso, ni bautistas, ni católicos, ni mormones, ni evangélicos, ni protestantes, ni católicos. Simplemente somos cristianos, porque somos discípulos de Cristo. Entonces, como dice el apóstol Pablo en Romanos 16:16, las iglesias de Cristo os saludan, pues es una de las formas de referirnos a la iglesia.
Y dice las iglesias de Cristo, porque ¿de quién es? Él dijo en Mateo 16, 18, edificaré mi iglesia. Entonces de él la iglesia. Hermanos, Cristo edificó una sola iglesia. En el tiempo de los apóstoles, por ejemplo, Cristo se fue y envió al Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo llega a los apóstoles, nace la iglesia. En el tiempo de los apóstoles no había ni católicos ni protestantes, hermanos. En el tiempo de los apóstoles no había ninguna denominación religiosa de la que se conocen hoy, porque las denominaciones religiosas son formadas por hombres y por mujeres. Ellos se ponen de acuerdo en un nombre, hasta una familia comienza una, le ponen un nombre y tienen unas enseñanzas que varían de donde salieron. Entonces forman una nueva y de ahí salen otros y forman otra y le ponen otro nombre. Y varían un poco la enseñanza con la que no estaban de acuerdo. Pero de ahí sale otra y le ponen otro nombre y ponen unas enseñanzas que varían también un poquito de las de donde salieron. Y así al pasar los años en toda la historia, como estaba profetizado, falsos profetas, falsa doctrina, doctrinas de hombre, doctrinas de demonio, pues ahora el mundo está lleno de todas estas denominaciones religiosas. Pero ahí, hermanos, está el internet. Ahí está Google. Usted puede buscar origen de tal secta religiosa, origen de tal grupo religioso, incluyendo los católicos, que es uno de los grupos religiosos más viejos, ¿verdad? No el más viejo, sino uno de los más viejos. Entonces, ahí usted puede encontrar cómo nació ese grupo, quién fue el hombre, la mujer, o los hombres y las mujeres que iniciaron ese grupo, el nombre que le dieron, las enseñanzas que tenían en un principio, porque hay muchos de estos grupos que tenían una serie de enseñanzas al principio y luego al paso de los años, hermanos, esas enseñanzas las fueron cambiando antojadizamente. Hay un grupo de ellos que usaba la Biblia, las traducciones que nosotros tenemos, que usa todo el mundo. Sin embargo, cuando vieron que con esa no podían justificar sus enseñanzas, hicieron la suya propia, ¿verdad? Entonces, hermanos, hay que tener mucho cuidado y dejar de hablar de que todas las religiones son buenas. Ayer vimos también otro tratadito, y el tratadito al final decía: visite una iglesia evangélica. Oigan, en la recomendación ni siquiera había un nombre ahí, porque en uno de ellos vimos un nombre que decía MAS, Ministerio Arca de Salvación. Eso es un grupo religioso. Por lo menos ahí estaban los teléfonos de República Dominicana, los teléfonos de Estados Unidos, porque son entidades o grupos religiosos, organizaciones que se establecen en algunos países y tienen su organización jurídica y tienen también su organización jerárquica, donde están los fundadores, que son los que mandan y que dirigen, otras personas que le dan cargos importantes dentro de la organización. Pero todo esto, hermano, no existía en el tiempo de los apóstoles. En el tiempo apostólico existía la iglesia. Dice Hechos 2:47, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Y cuál era esa iglesia? La que Cristo edificó, y por lo tanto, como fue Él que la edificó y el dueño, por esa razón es que Pablo dice, las iglesias de Cristo le saludan, porque la iglesia es de ¿quién? De Cristo. Él fue que la compró a precio de sangre. Pero usted no encuentra todos estos nombres de todas estas denominaciones de hoy en día: Bautista, Adventista, Templo Bíblico, Buen Samaritano, y en fin, hermano, estaríamos aquí hasta mañana mencionando todos estos nombres de denominaciones religiosas que en la historia podemos ver su inicio, quienes la iniciaron y las enseñanzas que la sustentan. Y mucha gente va detrás de todas esas religiones y de todas esas denominaciones, pero son personas que no están teniendo la responsabilidad que Dios nos pide, que es que escudriñemos, que es que estudiemos, que veamos aquí en la verdadera, que es la palabra de Dios, en la Biblia, que nosotros veamos si estos que hablan en el nombre de Dios verdaderamente están basados en su palabra. Hermanos, dice Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hay que tener cuidado, porque conforme a los rudimentos del mundo, cosas del mundo, ellos hacen su organización, pero no conforme a lo que Cristo enseña aquí. Y dice Marcos 7, de 6 al 9, respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra. Recuerden lo que leímos antes, Mateo 7:21. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad
de mi Padre que está en los cielos. Entonces, oigan lo que dice aquí. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, como aquel señor que ha querido mantenerse en la tradición de su madre. Su madre lo llevó allí, él quería mucho a su mamá, y murió su madre, y él se ofuscó ahí y se quedó ahí, en esa religión. Entonces, él ha preferido mantenerse en la tradición y no en Cristo y lo que él enseña en su palabra. Dice aquí que Dios nos proviene de las cosas que no nos pueden salvar. Gálatas 5:4 dice: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Usted vive bajo la ley o bajo la gracia? Vive bajo la gracia de Cristo, no bajo la ley. Sin embargo, hoy en día hay personas que quieren vivir con algunas cosas de la ley. Por ejemplo, hay algunos que quieren guardar el sábado, pero que el sábado era un mandamiento para el pueblo de Israel. Cuando vino Cristo trajo un nuevo pacto, y en ese nuevo pacto no encontramos que hay que guardar ningún día. El cristiano no guarda ningún día, y mucho menos guarda ese de la ley, porque dice que si yo me justifico en la ley para hacer algo, entonces estoy invalidando la gracia. Me estoy desligando de la gracia, me estoy desligando de Cristo. Dice: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. Cuando vemos, mis amados hermanos, grupos religiosos y denominaciones que le piden el diezmo, el 10% de los ingresos que tiene uno de sus miembros, están apelando ¿a dónde? A la ley también. Y además es un diezmo que piden hoy que no tiene nada que ver y no guarda ningún tipo de relación con el diezmo bíblico del Antiguo Testamento. Y eso era bajo la ley para los judíos, pero ellos sacan eso porque les conviene y averiguan dónde usted trabaja, cuánto usted gana, si tiene un negocio, cuáles son sus ingresos, y ahí está el 10%. Así estos pastores, entre comillas, y pastoras, entre comillas, lo que hacen es cada día volverse más rico y usted más pobre, porque lo hacen con el dinero suyo. Y no se contentan con lo que usted le da, sino que a veces le dicen hasta de qué denominación debe ser el billete que tiene que dar, cuando en sus reuniones hablan de ofrendas especiales, o lo ponen a participar de un programa, de una donación mensual. En fin, que llega un momento en que usted se queda solamente con las manos en su cabeza, y ellos siendo dueños de un jet privado, de jipetas y mansiones y muchísimas propiedades y muchos viajes, y usted lo ve luciendo fortunas que las consiguen utilizando la palabra de Dios, pero le darán cuenta al Señor que probablemente ellos sean unos de los que Jesús le va a decir: nunca os conocí. Además, ¿de qué nos previene la palabra de Dios? De cosas que no nos pueden salvar. De las obras, dice Efesios 2, del 8 a 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Hay religiones de esas que enseñan que usted se salva por obra. Yo vi un programa donde decía: mire, ese sacerdote es tan bueno, ese sacerdote siempre está al lado de los pobres y hace tantas cosas buenas. Eso fue Ricardo Nieves que lo dijo, y dijo: este sacerdote tiene ganada la gloria. Y yo le dije a la esposa mía: ¿cómo es posible que un hombre tan conocedor, tan estudioso, tan inteligente como este señor Ricardo Nieves, no comprenda que la palabra de Dios dice que nosotros no somos salvos por obra, sino por gracia? El ser humano puede hacer todo lo que haga, y con todo lo que haga no ganará ninguna gloria, no ganará ninguna salvación. Y esto es lo que enseña la palabra de Dios, y este hombre tan educado no lo sabe. Hermanos, podemos ser engañados cuando no estudiamos la Escritura, cuando no encontramos aquí buscando y escudriñando esa verdad, eso verdadero, eso original, y podemos ser engañados por otros. Entonces, por obras nosotros no somos salvos. Y dice Mateo 6:24: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Ahí tenemos que ver, hermanos, esos dos señores
cuál puede ser el otro aparte de Cristo. Porque el otro puede ser una pareja, el otro puede ser un hijo, el otro puede ser un nieto, el otro puede ser el dinero, el otro puede ser como tantas cosas. Ustedes sabrán que le puede quitar el primer lugar a Dios. Y eso que usted está poniendo en primer lugar ante que Dios se convierte en su Señor. Usted no puede servir a dos señores porque le va a fallar a uno. Entonces, el cristiano verdadero lo que hace es que se pone al servicio de su Señor, al servicio de Cristo, y no tiene ningún otro Señor en su vida. Y por último, la advertencia bastante fuerte de la palabra del Señor se encuentra en Gálatas 1, del 6 al 9, que dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Fíjense, ya habían algunos que en aquel tiempo se habían apartado del evangelio que les había sido predicado. ¿Por quiénes? Por los apóstoles inspirados por el Espíritu Santo. Y ya había algunos que se habían apartado. Por eso le dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No se sorprendan pues, amados hermanos, que hoy en día hayan tantas personas que se hayan alejado siguiendo, oyendo detrás de un evangelio diferente, porque esto ya viene ocurriendo desde hace casi 2000 años. Y dice: no que haya otro, es decir, mírenlo aquí, como recuerden siempre a esa cajera del supermercado que sabe cómo identificar el billete original, el billete verdadero. Usted debe ser igual que ella en saber identificar la palabra verdadera que está aquí escrita, para poder distinguir lo verdadero de lo falso. Y no usted empezar a practicar un evangelio diferente del que aquí está escrito, como hace mucha gente, y que aún enterándose continúa en esa mala práctica, porque no es una persona humilde, sino que es una persona rebelde, como leímos en Tito. Entonces, hermanos, dice: no que haya otro, es decir, un solo evangelio, para que ustedes vean que eso no cambia. Lo mismo que está ahí escrito es lo que debe permanecer hasta que Cristo venga. Ni usted ni yo tenemos el poder para cambiarlo. O sea, bueno, podemos cambiarlo, pero entonces nos apartamos de ese único camino que es Cristo. Dice: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Lo quieren adulterar, lo quieren pervertir, lo quieren cambiar. Oiga, pero usted acaba de leer allí de forma clara que usted debe callar en la congregación, que usted no puede ejercer dominio sobre el hombre en la congregación, que usted no puede enseñar en la congregación, que se remonta, está Pablo apelando al mismo inicio de todo, a la creación. Y aún así, y dice Pablo: esto no proviene de mí, sino del Señor de tu mandamiento. Y hay mujeres que se mantienen practicando esa función que Dios no le dio. Entonces están practicando un evangelio diferente, ¿verdad, hermanos? Porque esa práctica no se encuentra aquí, esa enseñanza. Y las personas que siguen a esta gente, y usted ve que ponen la radio y oyen todos estos mensajes de estas mujeres y de estos hombres que se han ido detrás de otro evangelio, entonces se convierten en ciegos guías de ciegos, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. Entonces dice: no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y aquí viene, hermanos, para terminar, una advertencia muy grave, porque dice: mas si aún nosotros, es decir, que ahí Juan se está, Pablo se está incluyendo, dice: mas si aún nosotros, y oiga dónde llega, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Sea anatema se mantiene como está, como bajo maldición, ¿verdad? Sea anatema, sea maldito. Entonces, hermanos, fíjense que ni a un ángel que baje del cielo y traiga un evangelio diferente. Pero yo les tengo una historia, hermanos. Ahí están los mormones. Los mormones basan su religión en un ángel llamado Moroni, que él vino, ese ángel se le apareció a Joseph Smith, ¿verdad? El líder, el fundador de esa religión. Y dice Joseph Smith que el ángel Moroni se le apareció y le dijo dónde estaban enterradas unas planchas en oro que contenían el evangelio de Jesucristo para este tiempo, la continuación. Entonces fíjense que el mismo apóstol Pablo ya anunció eso, lo profetizó. Dice: si aún un ángel, dice, mas si aún nosotros
o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Hermano, miren qué cosa más clara. Y sin embargo, cuántas miles de hombres y mujeres no son mormones hoy en día, siguiendo lo que anunció ese otro ángel, ese llamado Moroni. Y usted lo ve ahí metido, y probablemente usted le lee eso y tienen ya cauterizada la conciencia y se quedan ahí. Pero probablemente si se lo lee, algunos quizá puedan reaccionar. Entonces dice, como antes hemos dicho, por si acaso no se entendió, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Hermanos, no todas las religiones, para concluir, son buenas. Las religiones pueden contener algo bueno, y como nos dice la palabra de Dios, tenemos que examinarlo todo y retener lo bueno. Y también cuando nosotros se nos da en la calle cualquier tipo de tratado, folleto o cualquier cosa, o si nos vienen hablando de Dios, recordémonos de la cajera que siempre verifica si ese billete es original para no entrar en problemas. Así nosotros también debemos poner un filtro a todo lo que se nos diga o a todo el material que se nos entregue, y ese filtro es a través de la Escritura, que es la palabra de Dios, la original y la verdadera, y aquella que es la que nos puede guiar en el conocimiento de la voluntad de Dios para nosotros ser salvos. Así que, hermanos, espero que hayamos sido edificados con esta enseñanza de esta mañana, y que Dios les bendiga a todos.